de lleno en la con el doctor Alfa Geme. Él es dermatólogo clínico en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y su actividad fundamental está relacionada con la ecografía cutánea y sus posibles aplicaciones al estudio y tratamiento de enfermedades de la piel, pelo y uñas. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer porque eres todo un referente en ecografía para los que nos gusta y creo que nos puedes aportar mucho valor también porque a veces en el día a día también nos encontramos con situaciones en las que probablemente tenemos que tirar de vosotros. Así es que yo espero que nos ayudes a también marcar cuáles son las líneas rojas y qué es lo que debemos hacer para que al final sea el paciente el que salga ganando. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Sergio. Están terminando de finalizar la presentación. Pues gracias por la invitación y gracias. Ahora sí. Gracias por la invitación y gracias por invitarme a este foro, que a las 3 de la tarde la sala está casi llena. Entonces, pues se nota que hay un interés y una necesidad, ¿no?, de reconocer que realmente muchas veces nos hace falta la ayuda de otros profesionales para realizar este tipo de procedimientos, sobre todo en la valoración. A mí me ha encantado la presentación de la compañera en el sentido de la primera sesión yo me pongo delante del paciente y me tomo mi tiempo. A mí me ha encantado eso. Y yo creo que es ese pararse y empezar a pensar pues desde lo superficial a lo profundo y de lo profundo a lo superficial. Es muy interesante y yo creo que es buena praxis, ¿no? Si no hacemos esto, si no nos paramos y pensamos cuál es el problema del paciente y qué otros problemas pueden venir asociados al estado del paciente, pues probablemente tengamos los problemas que vendrán a continuación. Estaremos de acuerdo que cuando nos encontramos delante de un paciente en la consulta de medicina estética, hay dos tipos de paciente. El paciente que tiene la piel sana, que sería la paciente de la izquierda, y la paciente que no tiene la piel sana, que sería la paciente de la derecha, ¿no? ¿En qué caso piensan ustedes que puede ser más útil el dermatólogo? Evidentemente, en el caso de la paciente que tiene la piel enferma, ¿no? Y ese primer concepto, ese primer clic, es decir, ¿esta paciente tiene la piel sana o la piel enferma?, ¿no? Y pensar en la enfermedad o pensar en realmente el estado inflamatorio, porque hoy vamos a hablar, en esta pequeña charla vamos a hablar mucho del proceso inflamatorio de la piel, es muy interesante. ¿Qué estado inflamatorio tiene la piel del paciente antes del procedimiento? ¿Me va a complicar esto el procedimiento? Veremos a continuación. Como vamos a ver, los pacientes con enfermedades cutáneas pues también quieren estar mejor desde el punto de vista estético y que estas enfermedades van a producirnos, por un lado, complicaciones, en el caso de que no las tengamos en cuenta, y que estas complicaciones pueden ser previsibles en muchos casos. La colaboración con el dermatólogo va a ser fundamental a la hora de que esa piel esté en suficientes buenas condiciones como para abordar los procedimientos estéticos, ya sean más superficiales o más profundos, como acabamos de ver, que va a requerir para esa armonización del rostro. ¿Qué puede aportar el dermatólogo en estética facial? Pues a la hora de seleccionar al paciente, la selección del paciente es importante, no todos los pacientes van a poder hacerse todos los procedimientos. El timing, cuándo es el momento adecuado, el saber cuándo es el momento adecuado para hacer el procedimiento es fundamental. Es decir, ese pararse y decir, este es el momento para empezar a tratar esta piel o necesito que esta piel esté más calmada, más tranquila, con menos carga inflamatoria. Y volveremos a este concepto de carga inflamatoria a lo largo de la presentación. Recomendaciones sobre procedimientos que son adecuados en función de la patología del paciente e incluso colaboración para facilitar que el procedimiento pueda ser llevado en las condiciones óptimas de estado de la piel desde el punto de vista inflamatorio. A grandes rasgos, cuando vamos a evaluar una piel de un paciente, una piel enferma de un paciente, pues vamos a tener una serie de enfermedades que son relativamente frecuentes. Tendríamos la atopia, muy frecuente, cada vez hay más atópicos, como ustedes bien saben. Hay ahora un boom en el tratamiento de la atopia, que también tienen que tener ustedes en cuenta. La psoriasis, vamos a tener pacientes que tienen psoriasis, aunque la afectación de la psoriasis facial, salvo el tema de la dermatitis seborreica y la implantación de la línea del pelo, pues no suele influir mucho, pero también tienen que tener ustedes en cuenta que la psoriasis es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo en general, ¿de acuerdo?, que es una enfermedad
sistémica y que, por otro lado, también puede aparecer en ciertas circunstancias donde no es normal que aparezca por nuestros procedimientos. De esto hablaremos también. Y, finalmente, vamos a abordar un grupo de pacientes que también tienen necesidades estéticas, que son los pacientes con enfermedades con colagenosis. Enfermedades como lupus, dermatomiositis o morfea, que desde el punto de vista estético son muy limitantes para los pacientes, que requieren su ayuda y su labor es muy importante porque estos pacientes tienen realmente deformidades y alteraciones en su aspecto que les hacen pues, perder mucha calidad de vida. Como reglas generales, veremos sobre el sentido común, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Evitaremos siempre los periodos más activos de la enfermedad, es decir, paramos, vemos si el paciente está en las condiciones óptimas de inflamación. ¿Eso cómo lo podemos hacer? A través de la analítica y a través de las técnicas de imagen. Como hemos visto en la presentación previa, cada vez va a ser más importante las técnicas de imagen en medicina estética. Realmente, pues bueno, nos podemos fiar que está pasando en superficie, pero fíjense en los casos que hemos visto previamente, realmente esto estaba todo mucho más profundo. Pues lo mismo pasa con la piel. Muchas veces lo que estamos viendo en superficie responde a cosas que están sucediendo en profundidad. E inflamación que no estamos viendo ya está teniendo cierta huella desde el punto de vista de pruebas de imagen o desde el punto de vista de pruebas analíticas. O también, otro abordaje que podemos optar por él es utilizar fármacos coadyuvantes o aumentar la dosis del fármaco que ya iba viniendo el paciente en tratamiento antes de la intervención, para, digamos, llevar esa carga inflamatoria a un mínimo posible. Vamos con la dermatitis atópica. La dermatitis atópica, como ustedes bien conocen, es una enfermedad genética y ambiental que predispone a una mayor reactividad de la piel. También es verdad que esa barrera cutánea está disminuida, por lo cual aquí en este paciente tenemos que tener en cuenta, aparte de la inflamación, ¿de acuerdo?, la posibilidad de que al tener una barrera cutánea disminuida tengamos probabilidad de tener más complicaciones desde el punto de vista infeccioso, ya sea por virus, bacterias y hongos. De vez en cuando vemos en el periódico pues, pacientes como esta modelo de 24 años que tenía una dermatitis atópica bastante llamativa y que tras un tratamiento con Botox pues, mejoró espectacularmente. Y es verdad, es decir, la toxina botulínica en algunos pacientes con dermatitis atópica puede mejorar la dermatitis atópica en esas zonas. Se ha hecho algún estudio al respecto, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues sí es verdad que baja la carga inflamatoria, ¿de acuerdo?, de esa piel, la toxina botulínica, y que tengan en cuenta de que algunos pacientes que tienen esta enfermedad pueden ser beneficiados del tratamiento con toxina botulínica. Bueno, desde el punto de vista económico es más caro tratar un paciente con toxina botulínica, pero estamos en un momento ahora mismo en que los tratamientos para dermatitis atópica, tratamientos biológicos, son muchísimo más caros que el Botox. Y muchas veces hay zonas muy rebeldes, como es la región facial. El paciente con dermatitis atópica, pese a los múltiples tratamientos, muchas veces queda una dermatitis facial y de cuello que es muy refractaria a cualquier tipo de tratamiento. Pues que tengan en cuenta que también la toxina botulínica en estos casos puede ser una opción. Desde el punto de vista de recomendaciones, evitar extremar estas condiciones de asepsia y esterilidad, porque este paciente de infectarse es el que se nos va a infectar. Utilizar pautas cortas de esteroides para dejar esa carga inflamatoria en lo mínimo, e incluso, si queremos, podemos hacer una profilaxis corta antibiótica para evitar esta posible complicación. La psoriasis. La psoriasis es una enfermedad también bastante frecuente en la población, infradiagnosticada. Tiene otro perfil de citoquinas diferente a la dermatitis atópica, ¿de acuerdo? Y en estos casos la sobreinfección no va a ser tan frecuente. Aquí vamos a tener en cuenta que lo que nos va a complicar los procedimientos estéticos no va a ser la sobreinfección, sino un fenómeno que ustedes tendrán que rescatar de su memoria, de sus clases de dermatología, que es el fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner, que está descrito pues, desde hace muchísimos años y que todos lo hemos estudiado durante la carrera. Si les hago un breve recordatorio, replica la enfermedad en un lugar donde ha sido traumatizado. Y esto se aplica también a la medicina y a la dermatología estética. Fíjense ustedes en este caso que esta paciente fue a recibir un tratamiento con Botox y en cada una de las inyecciones ha desarrollado una mini placa de psoriasis. ¿De acuerdo? Esto lo deben tener en cuenta, preguntar al paciente: ¿tienes psoriasis? ¿En tu familia ha habido psoriasis? Recordar que la psoriasis tiene una gran carga genética que también hay que tener en cuenta y muchas veces es la primera manifestación. Ese fenómeno de Koebner, si se les puede quedar en la cabeza esta tarde, pues yo súper satisfecho.
También es verdad que la toxina botulínica puede mejorar la psoriasis. Hay psoriasis, como las formas de psoriasis inversa, que pueden mejorar con toxina botulínica. Entonces estamos viendo que también algunos procedimientos estéticos mejoran la calidad de la piel de muchos pacientes y que podemos aportar eso también a nuestros pacientes. Respecto al tema del láser, los láseres en general, tanto el PDL como el JAK, como el estímero, suelen ser bastante seguros. Es muy raro que haya un fenómeno de Kopner con láseres. Tengan ustedes en cuenta de que, en general, en estos pacientes con psoriasis, estos procedimientos con láser son bastante seguros. Y ya entramos en los pacientes que tienen unas enfermedades inflamatorias más complejas. Más complejas porque suelen ser multiorgánicas, suelen cursar en brotes y que muchas veces, en este caso, de la misma manera que en la psoriasis y la dermatitis atópica la inflamación avisaba, porque veíamos los signos clásicos de inflamación, calor, rubor, tumor, en estos casos muchas veces la inflamación viene por debajo y no la vemos. ¿De acuerdo? Respecto al tema de los láseres, en estos pacientes se pueden utilizar láseres. Los pacientes con lupus, como ustedes bien saben, muchas veces desarrollan telangiectasias, ¿de acuerdo?, que pueden mejorar con las fuentes de luz, PDL, IPL, y habitualmente no es muy frecuente que haya reactivaciones de la enfermedad. Son casos pues, muy limitados. Los láseres fraccionados, incluso en pacientes con microstomía, podrían mejorar bastante la región perioral que tanto acompleja a nuestros pacientes con esclerodermia. Respecto al tema de los rellenos, hay que evitar la reactivación de la enfermedad y para eso evitaremos utilizar rellenos con colágeno y acrilamidas, aunque ya no las utilizamos, ¿de acuerdo? Que vamos a darnos cuenta y tenemos que informar al paciente que estos pacientes consumen, sí. El relleno les va a durar más tiempo porque la propia enfermedad va degradando mucho más el producto que en un paciente que no tenga este tipo de patología. Y esto solo tenemos que avisar al paciente. De la misma manera que un relleno de ácido hialurónico a un paciente le puede durar 3, 4, 6 meses, a lo mejor este paciente en un mes, mes y medio se ha comido todo el ácido hialurónico. ¿De acuerdo? Y que vamos a tener que realizar el procedimiento siempre cuando la actividad sea mínima. La toxina botulínica se puede utilizar en este tipo de pacientes y, de hecho, en casos de microstomía que vemos en la esclerodermia, puede mejorar con la relajación muscular del orbicular, a ampliar lo que es la dilatación de los labios y, como también sabemos, el Botox puede favorecer la colagenogénesis. Voy a ponerles un caso que tuvimos recientemente de una paciente que tenía un lupus con afectación facial, una lipoatrofia. Entonces, esta paciente llevaba bastante tiempo de tratamiento por lupus sistémico asociado a lipoatrofia facial, que es una complicación poco frecuente, pero que se ve de vez en cuando, y cuando uno la va buscando, la va encontrando, pues se veía mal y ella decía que necesitaba pues, mejorar su aspecto, porque claro, la gente se quedaba mirando por la calle. En estos casos es totalmente comprensible que el paciente nos reclame que cómo podemos mejorarla. Cuando hicimos una ecografía, y en este caso para nosotros la ecografía es la técnica de elección para valorar la inflamación cutánea, tanto superficial como profunda, pero sobre todo en el caso profundo, que no es tan evidente, vimos que había un emborronamiento de todo lo que sería la dermis y el tejido celular subcutáneo. Esto quiere decir que este no era el mejor momento para hacer el relleno, que el timing lo teníamos que marcar nosotros, ¿de acuerdo?, y decirle a la paciente que vamos a mejorar la inflamación antes de llegar al procedimiento. Gracias al tratamiento muy acertado de una compañera, la doctora Cabeza, que le prescribió a la paciente esta combinación de deoxicloroquina y de dapsona, pues la paciente normaliza el aspecto de las estructuras, ¿de acuerdo? Y es en este momento cuando le decimos a la paciente que es el momento. Si hay un momento que ella se puede hacer el procedimiento, es este, ¿de acuerdo? Porque desde el punto de vista inflamatorio hay mínima inflamación, casi nada, ¿de acuerdo? Y fue en este momento cuando se le hizo el procedimiento estético. La paciente está encantada. Fíjense el resultado tan llamativo. Si vemos a esta mujer por la calle, nadie se queda ni se da la vuelta, y esto sí que le pasaba a ella, y esto los pacientes, como ustedes bien saben, lo agradecen muchísimo. Pero la semana pasada vino a nuestra consulta, ¿de acuerdo? Se le hizo un relleno con hidrosalicilatita cálcica en este caso, ¿de acuerdo? Y sí que tuvo este efecto que ella, pues encantada, ¿no? Estaba feliz. Pero hace como más o menos una semana o 2 semanas viene a la consulta por inflamación en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces ella nos cuenta que ha tenido también COVID, ¿de acuerdo? Esto otro protagonista que entra a jugar también en todas las variables que pueda haber en este caso clínico, ¿de acuerdo? Y en este caso sí que nos planteábamos si
lo que le está pasando es un brote del propio lupus con afectación de la paniculopatía lúpica, una paniculitis lúpica, si el relleno que le habían puesto estaba produciendo algún tipo de granuloma inflamatorio o o cualquier otro tipo de inflamación, ¿no? Entonces, en vez de tratar a ciegas, pues hicimos la prueba, ¿no? La ecografía. Y gracias a la ecografía vimos que lo que estaba sucediendo es que sus adenopatías parotidias estaban inflamadas secundariamente al COVID. En este caso, ¿de acuerdo? No haría falta ni poner corticoides ni hacer inyecciones con X sustancia, lo cual a la paciente le dejamos muy tranquilas y tuvimos un buen diagnóstico. Y esto, volvemos otra vez al principio, es decir, el pararse y pensar y saber qué es realmente lo que está pasando en el paciente, tanto en superficie como en profundidad, y en ese sentido las pruebas de imagen son muy interesantes, nos puede ayudar mucho para ayudar a dar un tratamiento correcto a nuestros pacientes. Cuando fuimos a evaluar la zona de infiltración, vimos que la zona que estaba infiltrada estaba totalmente normal, ¿de acuerdo? Que no había casi inflamación, con lo cual la paciente se fue contenta sabiendo que esa inflamación, probablemente con una INE, iba a bajar, iba a mejorar con el tiempo. Les recomiendo que si quieren empezar a tratar este tipo de pacientes, esta publicación del Dermatology Therapy del 2019 nos habla de los distintos productos y fuentes que se pueden utilizar para el tratamiento de estos pacientes. Básicamente es lo que hemos mencionado hasta este momento. Y para concluir, les diré que estos pacientes con enfermedades cutáneas van a reclamarnos estos procedimientos estéticos y cada vez hay más pacientes que tienen este tipo de patologías, sobre todo pacientes con dermatitis atópica, que cada vez es una enfermedad más prevalente. Los tratamientos estéticos pueden tener efectos positivos, sorpresivos, y que los tienen que tener en cuenta, que no solamente no perjudican, sino que muchas veces pueden mejorar al paciente, y que la colaboración con el dermatólogo, la técnica y el timing del procedimiento es clave en estos casos. Muchas gracias por su atención. Fernando, muchas gracias. Te invitamos a la ronda de preguntas después, ¿vale? Y sí, vamos a